Hola, mi nombre es Michael Montenegro. A continuación voy a explicar, más bien a exponer la aplicación del test de Bosco y la programación del entrenamiento de la fuerza. Entonces que decimos que a modo de introducción del tema, ya hablando más específicamente del informe, cuando hablamos del test de Bosco, digamos que de inmediato lo asociamos con un protocolo fisiológico que es importante para cuantificar la intensidad durante muchos gestos de la práctica deportiva, por ejemplo, como el baloncesto, cuando se salta, o por ejemplo en el voleibol, cuando se salta a bloquear o se salta a rematar. Entonces, digamos que todo esto depende de muchos factores, no solo de esa fuerza, velocidad que se necesita, como lo menciono aquí, esa velocidad, fuerza, porque, por ejemplo, hay estudios que demuestran que es importante la técnica. Digamos que si hay una buena técnica, esto de velocidad y fuerza va a ser óptimo y se va a ver reflejado en el juego, ¿sí? Cuando mencionamos esa intensidad, nos referimos básicamente a la explosividad con la que se salta, ¿sí? Entonces, digamos que esa intensidad es lo más difícil de mantener en el deporte y más en aquellos que requieren de muchos saltos, ¿sí? Porque necesita un tiempo de recuperación para el siguiente y demás, digamos, para que sea óptimo y de calidad. Entonces es importante hacer hincapié en ese deporte específico, como lo mencioné anteriormente. Eh, digamos que en la actualidad la velocidad y la potencia tienen características muy importantes y viene básicamente desde su entrenamiento, ya que deben haber unas condiciones y unas herramientas óptimas para que el deportista estimule lo que queremos desarrollar, ¿sí? Entonces, básicamente, el entrenamiento debe estar enfocado en esa medida, dependiendo del deporte y dependiendo de los objetivos que queremos. Y asimismo, aparecen unos protocolos. Los protocolos son precisamente esos test fisiológicos, por ejemplo, el squat jam, el contramovimiento y la Balakov. Entonces decimos que básicamente la intención es valorar, digamos que cuantitativamente, un salto, ¿sí? Digamos que permitiendo calcular una altura alcanzada por el deportista o el individuo, la persona que vayamos a intervenir. Entonces, básicamente, por ejemplo, el squat jam valora la fuerza explosiva de los miembros inferiores. Y digamos que la altura está relacionada directamente con esa velocidad vertical. Por ejemplo, vamos a observar los saltos. La intención fue hacer como una secuencia de cada uno de los saltos. Entonces, por ejemplo, en el squat jump se inicia una posición de 90 grados y la intención es extender el cuerpo, saltar lo más que se pueda y volver a caer en 90 grados. En el contramovimiento, la diferencia es que se empieza en posición anatómica, se baja a 90 grados y se vuelve a saltar, pero no hay rebote. ¿Sí? Cae uno en posición anatómica casi. Y en el Abalakov hay un balanceo. Ese balanceo va a ser, y lo óptimo sería que alcanzáramos un nivel de altura muy alto. Bueno, volviendo entonces a las características del evaluado. Bueno, me evalué yo mismo. Mi nombre es Michael Montenegro. Entonces, género masculino, edad 25 años, unos antecedentes, bueno, en realidad no antecedentes, cuando me refiero aquí a antecedentes pueden ser patológicos, de lesiones y demás, o antecedentes tal vez deportivos. Entonces, digamos que he practicado fútbol durante toda mi vida, digamos que una huella motriz amplia porque he practicado muchos deportes, entonces eso ha hecho que, pues, digamos que por ese lado me haya desarrollado muy bien en cuanto a lo condicional. Un deporte practicado que es el fútbol y unas horas de entrenamiento que es muy importante. Yo creo que eh, en los días de entrenamiento, en las horas de entrenamiento y en el tiempo que llevemos va a delimitar esa adaptación que tenemos para proyectar lo que estamos buscando en este test, por ejemplo. Entonces, mis días de entrenamiento, bueno, digamos que varían, pero yo podría decir que 4 días a la semana. Entonces, digamos que es alto, ¿sí?
Entonces a continuación vamos ya a hablar como tal de la aplicación del test. Es importante destacar pues que inicialmente, o sea, no queremos, no quise, o sea, solo evaluar el salto como tal. Es decir, hicimos como un instrumento de recolección de datos y digamos que unos indicadores. Inicialmente lo cualitativo, porque es muy importante primero la técnica antes del resultado. Por eso digamos que como formadores es importante destacarlo. La posición de las manos, la flexión de rodillas, la extensión del salto y la caída fueron, digamos, que los indicadores que utilizamos con el objetivo de que fuese un poco más real y un poco más constructivo a la hora de presentar un informe al deportista. Ya los indicadores, por ejemplo, el squat jump, una altura de 0,35 y digamos que una retroalimentación, aunque la ejecución fue correcta, el entorno y quizá la poca activación muscular hizo que no llegara a su umbral. Esto quiere decir que quizá el deportista, en este caso yo, hubiese podido alcanzar un mejor salto, digamos, en un mejor entorno, un mejor contexto, una mejor preparación sobre todo para lo que fue el salto. Y el tiempo de vuelo fue 0,55, aunque es un buen tiempo para una persona activa que entrena más de 3 veces por semana, pues es inminente destacar que comparando con deportistas, con gente pues más entrenada, pues vamos a estar por debajo. Pero esa es la intención, digamos que contrastar esos dos momentos. El índice de elasticidad 9,4 y el índice coordinativo 50%. Entonces ese índice de elasticidad básicamente nos va a servir para esas acciones explosivas de extremidades inferiores. Entonces en mi caso, por ejemplo, cuando salte a cabecear, hasta cuando controlo y cambio de dirección, hasta cuando, bueno, quizás poco de juego aéreo, de patear la pelota casi. Entonces digamos que es muy importante el entrenamiento en este sentido. Y en el índice coordinativo básicamente que influye en esa calidad del acto motor en todas las actividades que impliquen movimiento dentro de la actividad, y básicamente es que ese patrón cruzado de movimiento debe estar bien desarrollado, y de esa manera estimular totalmente la coordinación. Y así hicimos con los tres saltos, ¿sí? Con los tres saltos se hizo básicamente la misma dinámica, proponiendo unos valores cualitativos y proponiendo los valores cuantitativos. Entonces, por ejemplo, aquí en el contramovimiento, 6,8% el índice de elasticidad porque presenta un déficit de elasticidad. Entonces, básicamente no está lo suficientemente desarrollada esa fuerza explosiva, ni cuando sale ni cuando cae. Es decir, o no amortigua en la caída o sobrepasa los 90 grados, ¿sí? Y un índice coordinativo de 49%, porque a pesar de que hay un buen patrón de movimiento, digamos que eso se puede mejorar. Por ejemplo, en mi caso es algo que entreno muy seguido, más con mis entrenados, ¿sí? No conmigo mismo, porque la coordinación, bueno, se me da el autor en este momento, digamos que es algo que se pierde, algo que trabajar constantemente. Y digamos que así básicamente fue lo que hicimos con lo que hice con todos los protocolos. Entonces ya llegando aquí a la programación del entrenamiento, digamos que pues ese objetivo de fortalecer cuádriceps en futbolistas jóvenes por medio de actividades condicionales y fuerza de estímulos de transferencia, básicamente pues se programa porque en el fútbol no se puede trabajar bajo pues cargas muy elevadas, pues por las competencias, por los microciclos competitivos o precompetitivos, ¿sí? Entonces todo eso influye. O en mi caso que trabajo pues bajo morfociclo patrón, ¿sí? Entonces formar al jugador condicionalmente con las diferentes, valga la redundancia, habilidades condicionales durante toda la semana. Entonces de esa manera se programa el entrenamiento. Por ejemplo, si fuese un día martes, trabajaríamos sentadilla con peso a un 60% de la repetición máxima de cada jugador, eh, con un volumen de 4 series de 11 repeticiones. Y básicamente lo que queremos aquí es que haya una transferencia o un estímulo de principio de transferencia que nos dice básicamente cómo un estímulo
dos estímulos totalmente diferentes pueden mejorar el otro. Entonces aquí la sentadilla con peso más la carrera puede mejorar en la potencia del jugador. Y aquí sentadilla con sumo con una intensidad de 4 series de 14 repeticiones, un volumen de 25 kilogramos y una frecuencia de 2 veces por semana. Entonces, esa acción muscular es básicamente esa flexión de rodillas eh, que queremos también como algo preventivo en el jugador. Y la vuelta a la calma, que pues generalmente la teoría dice que cuando son estímulos, ese músculo, el músculo está lastimado, digamos que con el estiramiento podría lastimarse aún más. Entonces la intención es más hacer una vuelta a la calma con el objetivo de bajar la frecuencia cardíaca y disminuir la temperatura corporal. Y asimismo esa retroalimentación que se debe llevar el deportista o la persona intervenida para saber qué es lo que hace, cómo mejorar y qué estímulos lleva a su casa. ¿Sí? Entonces, acá tengo otra sesión que podríamos programar un día jueves y básicamente esa movilidad articular nos va, digamos, a dar, digamos que la primera parte de lo que queremos, eso micro, para trabajar después lo meso, que sería esa pliometría, esa coordinación, esos estímulos de transferencia, como mencioné anteriormente. Esto ya lo trabajaríamos con otro tipo de intensidad, es decir, bajo la frecuencia cardíaca máxima. Hay muchas maneras de medir esto. Por ejemplo, donde trabajo tenemos chalecos que miden todo este tipo digamos que detalles, lo que hace que pues sea directo, no sea una tarea indirecta. Un volumen de cuatro series, 5 repeticiones, una frecuencia de 3 hasta 4 veces por semana, ya que esa coordinación hay que trabajarla mucho porque se va perdiendo precisamente esa acción muscular, flexión, extensión de miembros superiores e inferiores, es como ese patrón cruzado de movimiento, ¿sí? Y finalizamos aquí con press Arnold Schwarzenegger, eh, 4 series de 11 repeticiones. Y esto básicamente, este ejercicio específico básicamente para trabajar todo el hombro y porque el jugador digamos que tiene en el partido muchos momentos que tiene que abrir el brazo. Entonces esa abducción y esa rotación de hombro está digamos que en su esplendor para no sufrir lesiones y además para que le ayude a proteger, que es lo que queremos, proteger el balón, ser fuerte y demás. No cuenta solo jugar bien, a eso me refiero. Y al final estiramientos dinámicos enfocados a miembros superiores, que fue lo que más trabajamos. Y bueno, por acá, esta fue uno de los anexos que yo puse en el video. Para finalizar, voy digamos que a contextualizar un poco de los anexos que agregué al trabajo. Y básicamente fue una comparación que hice ya hace algún tiempo en una plataforma de fuerza, en una aplicación móvil y en Kinovea. Digamos que la plataforma de fuerza pues es un método directo, es decir, va a ser lo más directo a la realidad, porque va a medir no solo la altura del salto, también fuerza máxima de pierna derecha, fuerza máxima de pierna izquierda al impacto, fuerza total máxima, es decir, sumando las dos, esa potencia al despegar y el tiempo de vuelo. Entonces es importante destacar que la aplicación, pues digamos que no arroja unos valores muy cercanos, pero digamos que tiene muy buenas críticas, por eso la intención de contrastar esas dos variables. Y pues Kinovea, que digamos que es un método económico, barato, pues porque solo es un software, el cual calibramos y demás, y entonces nos va a arrojar simplemente la altura del salto. Entonces está muy alejada de la plataforma de fuerza, pero digamos que en el caso de nosotros como profesores es importante tener algo del deportista, si no sea lo más exacto. Por eso llevándolo a otro contexto, cuando trabajamos algo de resistencia y demás, por ejemplo algo de frecuencia cardíaca, si sea indirecto, es importante tener algo, no tener absolutamente nada, pues ahí va el error. Y bueno, que son otras variables pero digamos que reales, es decir, aplicadas en plataformas de fuerza.
Entonces, ya para finalizar, a modo de conclusión, el, digamos que conocer estos protocolos, intervenirlos y aplicarlos, nos va a dar pie para saber cómo está el deportista frente a estímulos diferentes, no solo digamos que la técnica del deporte, sino digamos cómo se correlaciona esa técnica con, por ejemplo, el salto, algo muy importante en muchos deportes. Entonces es importante examinarlo para de esa manera proponer herramientas y entrenamientos en pro de la mejora del deportista. Muchas gracias.